pues yo en realidad creo que lo más pertinente en esta mañana para consolidar este homenaje y disfrutar también de la palabra del profesor Jesús Martín Barbero es permitir que el profesor de la Roche nos haga una moderación tal cual estaba prevista. Yo simplemente quiero aprovechar una de las frases que dijo don Jesús hace un minuto para que nos pueda ayudar a entender más esa noción de lo público. En Colombia, quizá para mucha gente, lo público se fue aprendiendo incluso por el espacio físico, en ejemplos como los de la ciudad de Bogotá, y con ciertas imágenes donde se decía, bueno, lo público en el sentido de parques y andenes generosos son un sitio donde existe una igualdad, donde nos podemos relacionar de tú a tú. Pero esa expresión de que lo público es el lugar donde se entreteje la sociedad con el Estado, creo que sí vale la pena escuchar el desarrollo de esa propuesta de análisis. Así que adelante, profesor. Yo aquí me limitaré básicamente a escucharlos a ustedes dos. ¿Y Mónica? ¿Lo sube? Pues creo que es una linda oportunidad hablar de este tema teniendo al alcalde de una de las ciudades más complejas, todas son complejas, pero especialmente una ciudad que ha atravesado una larga carrera de obstáculos y que ha logrado movilizar las energías ciudadanas, digo, para introducir un poco esta conversación que vamos a tener en torno a comunicación, esfera pública y ciudadanía. Fue Hannah Arendt, esta judía, filósofa alemana, quizá una de las pocas mujeres filósofas reconocidas en el mundo de la historia de la filosofía como filósofa, la que nos ayudó en un libro que se ha vuelto realmente uno de los libros decisivos de las ciencias sociales occidentales, La condición humana. Hannah Arendt plantea esta idea de lo público como lo que tenemos en común. Lo que tenemos es lo que hemos sido capaces de poner en común. O sea, la democracia no es un dato, no es un hecho, es algo que se construye. Y se construye entre dos actores muy diversos. Un actor es el Estado. El Estado, desde antiguo, pero especialmente el Estado moderno, que nace a finales del siglo XVII, que se va consolidando hasta el caso de Italia, que fue uno de los últimos países europeos en ser Estado, se va consolidando hasta bien entrado el siglo XX, y que después Occidente impondrá especialmente, de modo especialmente conflictivo, en África y en Asia, pero especialmente en África.
Digo, el Estado moderno, el Estado-nación moderno. La palabra nación es ya un horizonte de conflictividad muy grande, porque justo Estado-nación habla, de un lado, de un Estado cuyo horizonte es la uniformidad, todos son igualmente ciudadanos, es el interlocutor, diríamos así por antonomasia, de la igualdad en términos de ciudadanía, y por tanto las leyes son las mismas para todos. Pero Estado-nación nombra a la sociedad, que es el otro actor, y la nación, que es la sociedad, que es el nombre moderno, son los dos nombres modernos, sociedad nacional. Nietzsche escribió no solo que Dios había muerto, sino que quien reemplazó a Dios fue el concepto moderno de sociedad, la sociedad. Pero la sociedad no es como el Estado. La sociedad es diversa, es heterogénea. Y esa heterogeneidad es constitutiva y es el gran conflicto que hace posible o destruye la democracia. Un Estado que, legislando para la igualdad, asuma la diferencia. Y esto, hoy ya no nos podemos meter mentiras, esto lo nombró la Revolución Francesa, pero ni siquiera lo empezó. Después de declarar aquella primera versión de los derechos humanos y de que el ciudadano estaba por encima de toda diferencia de sexo, de religión, de raza, las mujeres siguieron por más de 2 siglos, porque estamos hablando de 1789, cuando fue la Revolución Francesa, las mujeres siguieron siendo discriminadas social, cultural, políticamente. Las otras razas siguieron siendo aplastadas, humilladas, despreciadas. Las otras religiones. Y es ahora que estamos empezando a entender que la democracia que necesitamos hoy no es una democracia en la que los ciudadanos estén por encima de las diferencias, sino una sociedad y un Estado capaz de hacerse cargo de lo que significa una sociedad llena de diversidad, llena de heterogeneidad. Entonces, no se trata de estar por encima de, sino de asumir que las mujeres no son ciudadanas como los hombres, que su percepción de la política y de la cultura y de la vida es otra, que su sensibilidad es otra, distinta a la de los hombres, y que los afros y los indígenas son distintos, y son tan colombianos como los otros, pero son distintos. Yo les traduzco a mis alumnos con frecuencia lo que dice la Constitución del 91. Este país es pluriétnico y multicultural. ¿Pero saben qué significa eso? Significa que hay muy diversas maneras de ser colombianos. La gente se queda así. O sea, yo llegué a este país y en el año 63 uno era colombiano o anticolombiano. Punto. Y ser colombiano, se lo aseguro, lo leí en los manuales que le enseñaban a los niños en las escuelas primarias de Colombia. Ser colombiano era no ser un nuevo rico ignorante como los venezolanos, ni un pastuso todavía más pobrecito que los ecuatorianos. Los ecuatorianos eran pastusos empobrecidos. Esto era ser colombiano, una sola cosa, como Dios, monoteísta, se era o no se era. Y nos va a costar aprender que hay muy diversas maneras de ser colombianos, que lo que ha hecho hoy Teresita delante de nosotros, con esa música que funde
Quizás en este país no hay otra expresión de la cultura popular, asumida, convocada y transformada en lo más exquisito y en lo más sublime que lo que acabamos de escuchar desde las manos y desde el corazón de Teresita. En ese sentido, digo, Estado es el garante de la igualdad, pero el garante de la igualdad de gente que es diferente. Y en una sociedad de clases, no lo olvidemos, toda diferencia es ocasión de dominio. Grandes y chicos, blancos y negros, hombres y mujeres. Entonces, lo que estamos planteando, y redondeo, lo que estamos planteando es que el gran desafío que tiene la democracia occidental hoy, no la de Colombia, no la de Francia, o la democracia en el mundo, el gran desafío es reinventarla para asumir que las maneras de ser ciudadanos de los mapuches del sur de Chile no es la misma que la de los de Santiago. Y la pobre Bachelet salió llorando de la presidencia porque dejó en la cárcel a 5 líderes mapuches que son una nación y quieren negociar con Chile un estatuto de nación. Esto es complicadísimo. Yo sé que es muy complicado. Fue lo que intentaron también los zapatistas. Pero esto es el futuro de la democracia, o no habrá democracia. Asumir que no hay una sola manera de ser colombiano. Y ahí está la tensión entre un Estado, repito, que es el garante de la igualdad, y que es el garante de la igualdad social, de la igualdad política, pero de una igualdad cultural que se dirime en nuevos derechos. Los derechos de tercera generación. Primero fueron los derechos políticos con la Revolución Francesa, después los derechos sociales que se atribuyen a la Revolución Rusa y después los derechos culturales que le debemos en gran parte, y esto hay que asumirlo, lo debemos a las feministas que desde finales del siglo XIX en Inglaterra lograron que más de siglo y medio después de la Revolución Francesa las mujeres accedieran al voto, porque las mujeres ni siquiera votaban. Entonces, esto es lo que plantea lo público. Lo público es lo común. Y realmente Antanas tenía razón. Bogotá no tenía andenes. Los automóviles los habían deshecho, se habían adueñado. No se podía pasear por Bogotá. No teníamos la calle como un espacio que podíamos compartir. Y la calle es un lugar común, en el mejor sentido de la palabra. Es un lugar que compartimos. Por eso Antanas y Sergio y Alonso están peleando porque el tráfico no sea solo un problema de autobuses o de tranvías o de metros, para que sigamos yendo de la casa al trabajo como por entre un tubo, como escribió una antropóloga colombiana en los años 90, sino que sea la ocasión para ampliar, sí, el espacio común, los parques. Para mí es una belleza ver cómo la 30, lo que era la avenida 30 de Bogotá, ha dejado montones de esquinas que sirven para que los viejos salgan a tomar el sol, los pocos días que hay sol en Bogotá, a sentarse en unos bancos y a tomar el sol, a compartir con la gente. Entonces sí tiene una figura física, pero esa figura física es de alguna manera la metáfora de las tensiones entre un país que es a la vez, tiene que tender a la vez a ser igual, a propender por la igualdad social,
por la igualdad política, pero tiene que asumir que en la cultura hay una heterogeneidad constitutiva, que no se trata solamente de tolerar, ese verbo tan tramposo que es tolerar, que es como si le perdonáramos la vida a los diferentes. No se trata solo de tolerar, sino de incentivar los derechos culturales de la diversidad. Bueno, Jesús, hemos preparado unas preguntas con la profesora Mónica Pérez sobre algunos aspectos de las influencias intelectuales en tu obra, algunos momentos biográficos y lo que serían algunas posibles líneas de intervención desde la academia en los temas de comunicación y periodismo. Para mí es muy significativo estar hoy aquí contigo, Jesús. Voy a hacer una pregunta a partir de la revisión de mis apuntes de un seminario contigo en abril de 1987. Aquí están mis apuntes que parecen con colores como del siglo XIX, pero son apenas de hace 23 años. Te quiero pasar lo que fue tu programa en ese seminario de abril de 1987 en la Maestría de Comunicación Educativa en Pereira, en la Universidad Tecnológica. Para mí fue muy importante ese seminario porque allí empecé a dialogar con los estudios de comunicación y a partir de allí inicié pues una formación autodidacta en los temas de comunicación, y como este es un día también de reconocimientos, pues debo hacerte ese reconocimiento de lo que significó ese seminario de esos 2 días en Pereira. Allí tú decías, refiriéndote a la influencia de Paulo Freire, que era el primer educador latinoamericano que piensa que el proceso de educación pasa por investigar los procesos de comunicación, y anotabas que uno de sus aportes clave tendría que ver con cuál debería ser el contenido comunicacional de una pedagogía liberadora. Recordabas también las reflexiones del educador brasileño sobre el silencio de los dominados, el silencio de los campesinos. Otros dicen por él, otros hablan por él. Recordabas las palabras de Freire. Y refiriéndote a ese universo de significaciones del dominado, observabas que el campesino dice a la vez la sumisión, pero dice también la rabia, el dolor, su resistencia y su impugnación. Estos están dichos en su habla cotidiana, no en jerga teórica. Y agregabas, una cultura oral no es simplemente ser analfabeto. Y recordabas las posiciones de Freire contra la escritura que de entrada niega la riqueza de la expresión oral. ¿Qué otras facetas subrayarías de las contribuciones de Freire que sabemos fueron decisivas justamente en esos años en que llegabas a Colombia? Es muy curioso que la influencia de Paulo Freire en América Latina haya quedado muy circunscrita a las facultades de educación. Es decir, hoy es difícil que en una facultad de educación no aparezca el nombre de Paulo Freire. Pero Paulo Freire fue, yo lo he escrito últimamente, fue el único no economista que pensó y fue amigo de Enzo Faleto y de Osvaldo Zunkel, de los grandes creadores de la teoría de la dependencia. Fue el encargado de pensar la cultura a la luz del nuevo concepto de dependencia.
O sea, yo cada vez lo veo más ligado a lo que fue realmente la primera teoría latinoamericana, la primera teoría social latinoamericana, con todas sus limitaciones y sus contradicciones, que fue la teoría de la dependencia de los años 60, 70. Y bien, lo que quiero decir es que Paulo Freire parte de la negación de la palabra para la inmensa mayoría de los habitantes de nuestros países. Yo, cuando hablo de esto, hago alusión a el libro de Malcolm X y su reflexión sobre los gramáticos del 19 y lo que hubo de huella de eso en la primera constitución que tuvo Colombia. Y es que para ser ciudadano de esa primera nación había que tener dos tipos de propiedad. Había que tener algún tipo de propiedad de bienes y había que tener propiedad en el hablar. Era la manera de dejar sin ciudadanía real a los que hablaban mal, a los que no hablaban como los madrileños. Entonces, a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención, pero yo diría que el acento lo he cambiado en los últimos tiempos, porque para mí el descubrimiento en los últimos años fue que realmente cuando Freire crea su pedagogía libertadora en forma de alfabetización de adultos, lo que busca, y esto va a sonar raro, pero es así, lo que busca Paulo Freire no es que aprendan a leer, es que aprendan a escribir para contar su propia historia. Releyendo a Freire y hablando con amigos de Freire y amigas de Freire, más de una vez en Sao Paulo, me decían, no entendieron a Paulo Freire. Analfabetizar no era solo que la gente aprendiera a leer. Lo que él buscaba era, en una época en la que la escritura es absolutamente condición indispensable para ser ciudadano, aprendieran a escribir, a contar su propia historia. Y ahí me perdonan que meta mi cuña de la polisemia bellísima del contar en castellano. Contar es contar cuentos, es narrar, pero contar es ser tenido en cuenta. Oye, ¿no contaste conmigo? Y contar es hacer cuentas. Entonces yo resumo mi filosofía casera. Hay que saber contar nuestra vida, hay que saber contarnos para que nos tengan en cuenta a la hora de hacer las cuentas los que toman las decisiones económicas. O sea que el Freire que nos pedía una alfabetización para que la gente aprenda a contar sus historias, estaba diciendo para que esa gente, sabiendo contar sus historias, pueda ser tenido en cuenta por los que hacen las cuentas. Y yo creo que ahí yo desarrollé esto en un proyecto de lo más lindos que he vivido, que ha sido los 2 años que logramos que el periódico El Tiempo publicara primero 6 páginas y después 4, el segundo año, sin 1 milímetro de publicidad. Se llamó La ciudad jamás contada, donde con un equipo de gente fabulosa logramos que escribieran la gente que no lee, la gente que cuenta historias. Y pusimos, a través de la idea de Marina Valencia, que fue la creadora de esta idea, poner juntos a una contadora o un contador de historias con un novelista, con un director de cine, con un poeta,
para escribir lo que la gente contaba, no para sustituir, sino al revés, para trasladar a la escritura los ritmos, los tonos, los gestos de la oralidad. Creo que es de los proyectos más bellos de mi vida y un proyecto que creo que le hubiera encantado a Paulo Freire. Es decir, que la gente que no lee sea capaz de escribir su propia historia. Profesor, en la revista Antropos número 219 del 2008, dedicada a su obra y a su trabajo intelectual, en un artículo de su autoría, de la experiencia al relato, cartografías culturales y comunicativas de Latinoamérica, usted hace alusión a la figura del extravío de un filósofo en el campo de la comunicación, utilizando las siguientes palabras. A la vuelta de hacer mi doctorado en filosofía, a medias entre Lovaina y París, en julio de 1973, una recién estrenada Facultad de Comunicación Social en una universidad de Bogotá, que aún no había sacado su primera promoción de egresados, me ofreció la posibilidad de abrir en su currículo un área de investigación. Me embarcó así en una experiencia arriesgada pero preciosa, la de plantear a los estudios de comunicación la tarea de ligar la incipiente profesionalización universitaria de un oficio con la de la construcción de un nuevo campo de problemas de investigación. Esto es, la de convertir esos estudios en Colombia en un área específica de producción de conocimiento. La experiencia fue tan intensa como breve. Por problemas internos de la universidad, año y medio después del proceso, fue interrumpido y la mayoría de los profesores de la facultad debíamos abandonar la universidad. En el plano personal, sin embargo, la experiencia dejó una marca, la reubicación de mi proyecto investigativo y docente en el ámbito académico de la comunicación. Un año y medio había sido suficiente para convencerme de que la comunicación era un espacio estratégico para comprender algunas de las transformaciones más de fondo de nuestras sociedades. Pues a la vez que me permitía el aprovechamiento de mis estudios filosóficos y semióticos, me proporcionaba un peculiar anclaje político en la realidad sociocultural del país. Nos gustaría, profesor, que nos ampliara un poco sobre por qué esta experiencia fue tan significativa en su trayectoria académica y profesional y nos contara algunas de las vivencias de ese año y medio que generaron esa singular y clave toma de conciencia. En realidad, yo diría que lo que fue posible en esa facultad de la Tadeo Lozano entre julio de 1973 y diciembre de 1974 fue solo posible por lo que le queda a este país de Macondo. Una facultad formada por un grupo de profesores muy extraño, con un decano de la alta burguesía de Bogotá, que después fue rector de la Tadeo, que acababa de llegar de Estados Unidos, de Stanford, de hacer un doctorado en comunicación, un ecólogo que enseñaba filosofía oriental, filosofía de la India, un marxista que enseñaba epistemología con textos de Lenin, pero en serio, filosofía epistemológica con textos de Lenin, un profesor de arte que decía que la mayor mentira que se le había dicho al pueblo de Colombia en toda su historia era que el enemigo era la roya. No olvidaré jamás.
un amigo maravilloso que se suicidó hace muchos años. Y esta era otra obsesión, que a los colombianos se les engañaba diciendo todos los días en propaganda, en la prensa, en la radio y en la televisión, que el enemigo era la roya. Bueno, me encontré con un grupo de profesores tan heterogéneo, realmente de cuestiones ideológicas tan distintas, desde saberes tan diversos, y realmente como yo tengo orígenes anarquistas, ya mucha honra, y realmente yo sentí que mi tarea era mezclar, juntar, revolver cosas que estaban separadas. Me encontré en mi caldo, y entonces, como me había sido imposible, esto es una pequeña anécdota, me había sido imposible dar clases de filosofía porque solo se podía llegar hasta Heidegger, pero Heidegger solo se podía enseñar en los Andes, que era donde había gente que sabía realmente alemán. La Nacional llegó después a estudiar Heidegger. O sea que, en el fondo, uno llegaba hasta Hegel, pero no más. Y yo quería hacer filosofía contemporánea con Paul Ricoeur, con Merleau-Ponty y con Paul Ricoeur, del cual había tenido la suerte de ser alumno. Ninguna universidad me aceptaba dar clases, ni la Nacional, ni la Javeriana, ni la de San Buenaventura, en ninguna. Entonces dije, pues se acabó, vamos a extraviarnos de la filosofía y vamos a meternos en este mundo apasionante, para mí ya, de que realmente por la comunicación pasaban algunos de los procesos más decisivos de nuestra sociedad. Entonces yo diría que fueron dos. Uno fue esta heterogeneidad de profesores, esta mezcla social de los alumnos, porque al ser una universidad, digo una frase del que era rector en ese tiempo, pero no digo el nombre, pero digo la frase. Era una universidad para clase media, mediana y mediocre. Pero, o por lo menos, a mí me la contó él. Era algo que se decía en Bogotá. El hecho es que había una mezcla de clases sociales muy fuertes. Había niñas bien y había bastante niños mal. Y realmente aquello a mí me estimuló enormemente a hacer la primera investigación en comunicación de mi vida. Y fue la que me marcó para siempre. Mi primera investigación fue investigar la diferencia entre las plazas de mercado de Palo Quemado y supermercado Carulla. ¿Qué era comunicarse en una plaza de mercado o en un supermercado? Y me sale casi como si fuera misionero, me los mandé de 3 en 3 a muchachas y muchachos, alumnos. Tenían que recoger uno lo que veía, otro lo que oía y otro lo que olía. Y entonces descubrimos que la plaza de mercado olía 4 cuadras antes de verla. Sonaba mínimo 3 cuadras antes que llegar. Y después uno entraba y eso era una lujuria de imágenes, de voces, de gritos, de olores. Y hay dos de las cosas que descubrieron los alumnos y las alumnas maravillosos. La gente que tenía los puestos expresaba en la pared del puesto todo. La Virgen del Carmen, la mujer desnuda, la mata de sábila, porque una mujer pasaba todas las mañanas dando la mata de sábila que daba la suerte para que hubiera buena venta. Entonces yo descubría ya en los relatos de los estudiantes que en la plaza de mercado la gente va a vender y a comprar. No nos hagamos ilusiones aquí culturalistas, ¿sí? La gente se ganaba la vida vendiendo y comprando, pero la plaza de mercado era todavía el lugar donde llegaba el país rural, de manera que muchos de los dueños de los puestos eran familiares de los que cosechaban las verduras y las frutas. Ahí estaba el país
el país más rural llegaba hasta lo urbano en esa plaza. Segundo, que como había regateo, la gente entraba en una conversación. Y yo recuerdo de una chica que grabó una conversación en la que, cuando están haciendo el regateo entre la compradora y la vendedora le cuenta a la compradora cómo le fue en el último parto. Y entonces la vendedora le cuenta lo que le había pasado a su hija en el último parto también. Es decir, la riqueza de comunicación sensorial de la plaza de mercado, la expresividad de olores, esto de que los números en los que estaban escritos los precios estuvieran escritos con unas palabras sin ortografía, sin toda la vitalidad, perdónenme, toda la vitalidad de esa cultura oral frente a unos supermercados que es el primer edificio moderno sin ventanas. Primer elemento que anotaron mis alumnos, el primer edificio moderno sin ventanas, con pura luz artificial, con una musiquita artificial para que si alguien levanta la voz no se oiga, porque es una música funcional, para que no molesten al vecino, y con la información que da la publicidad, que te lleva de la sección de alimentos a la sección de limpieza, a la sección de farmacia. Nadie habla con nadie. Eso sí, le ponen rocío artificial a las frutas por la mañana. Eran dos mundos. Y para mí, les juro, desde ese momento, te puedo decir, Mónica, yo entendí lo que quería hacer en la vida. Yo lo que quería estudiar no eran los medios. Yo lo que quería estudiar eran los procesos de comunicación en la vida cotidiana de la gente. Y nos pasó igual con el cementerio central y los jardines del recuerdo. Igual. Un pequeño detalle nada más. En el cementerio central la gente iba los lunes, un día de trabajo, no el domingo. El día importante es el lunes, un día de trabajo. Porque para la gente ir al cementerio era básicamente un tema de pobreza, un tema de problemas sociales. Segundo, los responsos se compraban y se pagaban a la vista. El cura rezaba y la gente pagaba. Y tercero, una de las tumbas más visitadas era la del señor Kopp, el creador de Bavaria. Y la ceremonia era subirse en el hombro de una persona para hablarle al oído al señor Kopp y contarle las necesidades económicas de la familia. Otra vez, toda la expresividad, el dinero a la vista, los responsos se compran, ¿sí? El señor Kopp es un santo que intercede por nosotros para que nos vaya bien en los jardines de recuerdo. Se va los domingos por la tarde, se pasea, allá no se ven rezar responsos, y menos la plata está en las oficinas que están en el centro de Bogotá. No hay curas que recen responsos, no hay monumentos, no hay las viejas tumbas con personajes. O, por ejemplo, se me ha olvidado la fosa común donde las prostitutas llevaban y quemaban monedas. No tengo aquí el texto para poderles contar lo que significaba este ritual de las prostitutas quemando monedas en la tumba de los anónimos. Lo que quiero decir es, allá fue que yo entendí, uno, que lo que se tenía que asumir como comunicación no era lo que pasaba en los medios, era lo que le pasaba a la gente, era lo que hacía la gente. Otra investigación fue cómo caminaba la gente en la séptima, entre la Plaza Bolívar y la 19, y recuerdo que en esos años, en la 19 parecía la película de El Ángel Exterminador de Buñuel,
En la 19 había un Ángel Exterminador, porque ahí estaban la gente que vendía esmeraldas y hasta ahí llegaba el pueblo. De la 19 para adelante era otra Bogotá, pero hasta la 19 llegaba el pueblo. ¿Cómo caminaba la gente en la séptima, desde la Plaza Bolívar a la 19, y cómo caminaba en el lago desde la 80 a la 100, por la 15? Entonces, digo, primer elemento fue ver realmente el empobrecimiento comunicativo que significaba nuestra proclamada modernidad. La transformación profunda de esos espacios y cómo no se trataba de poner el bien de un lado y el mal del otro, pero sí, yo había leído mucho a Walter Benjamin, y un texto clave de Walter Benjamin es el empobrecimiento de la experiencia y la crisis del relato. Ya no sabemos contar porque no tenemos experiencias profundas, o por lo menos son mucho menos profundas, porque los que cuentan relatos son los que viven experiencias profundas. Y Walter Benjamin lo identificaba con los que vienen de lejos, o sea, los viejos y los viajeros. En ese sentido es que yo engancho mi segunda idea para toda la vida, y es, ahora sí, a partir de reconocer la cultura cotidiana de la gente, o sea, más que hablar de cultura, hablar de vida cultural de la gente, a partir de esa vida cultural de la gente, ahora sí, estudiemos cómo miran la televisión, cómo leen los periódicos, cómo escuchan la radio y qué hacen con eso que oyen, con eso que leen y con eso que ven. De tal manera que el proyecto de fondo yo lo descubrí en ese año y medio en la Teodoro Lozano. Bueno, en la línea de esa reflexión, para seguir en esa reflexión, Jesús, te refieres en tu libro Oficio de Cartógrafo, así como en el texto Comunicación, Espacio Público y Ciudadanía, que has cedido para la edición especial de Folios dedicada al honoris causa, te refieres a el pensamiento único que legitima la idea de que la tecnología hoy es el gran mediador. Tú que has trabajado por una concepción de la comunicación y de la tecnicidad que no la reduzca a medios, a frías tecnologías, ni a mera transmisión de información, que has auscultado y subrayado los procesos de constitución de significaciones y de sentidos que se juegan en los procesos comunicativos y en las prácticas sociales de relación de la gente con los medios. ¿Qué dirías de esa continuidad de la razón instrumental en los formuladores de política pública, de políticas de TICs, por ejemplo? ¿Se trataría de un renacimiento del funcionalismo de la Mass Communication Research o de una incapacidad estructural de los funcionarios de incorporar nuevas perspectivas sociosemióticas o cualitativas de evaluación de la comunicación y del desarrollo? ¿O acaso hemos fallado los estudiosos, los educadores, los profesores de comunicación en nuestro diálogo con la sociedad, los políticos y los técnicos incluidos? ¿No tendríamos que empezar a dialogar con los ingenieros, los administradores públicos y entrar en nuevas formas de interdisciplinariedad distintas de las tradicionales, donde el diálogo interdisciplinar se nos reduce a ciencias sociales, humanidades y artes en el mejor de los casos? Perdón, disculpas un instante, profesor de la Roche, moderadores, profesor Jesús Martín Barbero. Entendemos la importancia y la comunión del evento, pero quisiéramos despedir al señor alcalde, que tiene un viaje, pero es urgente a la ciudad de Bogotá, y él se nos va. Ha sido un acucioso oyente suyo y sabemos del afecto y de lo entrañable que ha sido para usted y para todos nosotros estar en esta ceremonia. Así es que despedimos oficialmente al señor alcalde, nuestro primer mandatario local, y seguimos con este rigor académico y con esta conversación tan hermosa y tan memorable para la academia y para esta ciudad y este país. Muchas gracias.
Hace seis, 7 años, un catalán, director de uno de los primeros observatorios urbanos, de culturas urbanas, creados y de alguna manera apoyados por la Unión Europea, el que dirigía el Observatorio Urbano de Barcelona, nos animó a 3 latinoamericanos a trabajar con él en un proyecto sobre un concepto que él había sido de los introductores, que es el concepto de sostenibilidad cultural, tomándolo evidentemente del desarrollo sostenible en términos ecológicos. Y en esa investigación sobre tendencias, fue la primera que se hizo en América Latina, se hizo iberoamericana, financiada por la OEI. El que coordinaba este antropólogo catalán era Eduard Delgado, y que ya murió. Y Eduard Delgado lo que quería estudiar era las tendencias de transformación de las culturas en Iberoamérica. Y a mí me asignaron trabajar el campo de los medios y las tecnologías de comunicación. Renato Ortiz y Lucina Jiménez. Renato tuvo a cargo las culturas populares, por todo lo que significaba la riqueza moderna de las culturas populares en Brasil, y Lucina Jiménez, que era la directora del Instituto de Artes de Ciudad de México, hizo sobre artes. Y en la investigación que yo hice para esta investigación conjunta, yo encontré, digo, hace 7 años, yo encontré lo siguiente: las nuevas tecnologías llegaron a nuestros países de una manera completamente distinta a cómo llegó la prensa, a cómo llegó la radio, a cómo llegó la televisión. Especialmente la radio y la televisión en América Latina llegaron, aunque pasaron por el Estado, llegaron a través del Estado. No la prensa, pero sí la radio y la televisión llegaron a través del Estado y se fueron después liberalizando, multiplicando, diversificando en términos básicamente de empresas privadas. Pero hubo en el inicio, y continúa habiendo, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, canales regionales, canales ciudadanos. Es decir, en los medios ha habido una cierta complementariedad, entre comillas, o hubo, por lo menos, un tiempo, entre medios privados y medios públicos. El Estado estuvo ahí, tuvo algo que ver con la organización. Por ejemplo, Colombia tuvo una televisión mixta durante muchos años, que fue una televisión modelo en América Latina, porque la inmensa mayoría de los países pasaron muy pronto derechos a la televisión privada, y la televisión mixta en Colombia, con muchas pequeñas y medianas empresas, posibilitó mucho mayor experimentación en lenguajes televisivos y permitió una diversidad de noticieros muy distinta a la de otros países. Las nuevas tecnologías nos llegaron directamente de la mano del mercado transnacional. Y realmente los estados, o sea, el sector público, no tuvo que ver sino con las franquicias que debían pagar las empresas que iniciaron los teléfonos celulares, y después con lo que hay que pagar por las frecuencias para tener un canal de televisión o tener una emisora de radio. En realidad, lo que encontramos fue, uno,
Las nuevas tecnologías llegan legitimadas por una idea que se llamó entonces convergencia tecnológica. Yo estoy hablando de mediados de los años 90. Yo estuve en un gran seminario internacional en Chile, donde había norteamericanos, europeos, cuando se empezó a hablar de convergencia tecnológica. Y convergencia tecnológica significaba dos cosas. Primera, que un país no podía ser moderno si no tenía tecnologías de punta. O sea, la expresión contemporánea del país moderno era su nivel de modernidad tecnológica. Es decir, era un chantaje. Si usted no tenía la última tecnología, usted no estaba en la modernidad ni en la contemporaneidad, usted estaba atrasado. Segundo, como los políticos, yo estaba sacando aquí un papel porque acabo de leer a un francés que escribe la perversa paradoja de que los jefes de Estado europeos y sus ministros padecen una ignorancia y una ingenuidad supina en el campo tecnológico, les incapacita para entender lo que el capital sabe muy bien hoy. ¿Sí? Realmente no es una cuestión solo de países, entre comillas, subdesarrollados. Los políticos hoy no están para nada a la altura de un mínimo de conocimiento de lo que se juegan los países en la relación que establecen con las tecnologías. Entonces, primer elemento, digo, las nuevas tecnologías avasallan y llegan sin la menor regulación. No hay regulación. Han hecho lo que han querido los mercados. El señor que compró TV Cable, Telmes, hoy hace lo que le da la gana. Saca los canales que quiere, nos pone lo que le da la gana. Es absurdo que con un montón de canales no haya un canal brasileño, por ejemplo. Tengamos canales incluso en iraní, en árabe. No hay un canal en portugués, no hay un canal de Brasil, con la riqueza televisiva de Brasil. No hay regulación, se acabó la regulación. Esta tecnología está por encima del Estado que regulaba. Quiere un Estado que le legitime su propio negocio y punto. Y los Estados han hecho esto. Los Estados han dejado que las grandes transnacionales hagan con la telefonía, hagan con la televisión, y ya veremos cuando nos llegue la televisión digital terrestre, vamos a ver lo que va a pasar, porque los Estados están, pero digo, aquí y en Europa, completamente desbordados por algo en lo que no ha habido la menor preparación para asumir como un ingrediente de transformación enorme de nuestras vidas, sin ningún tipo de pensamiento y de regulación pública. Segundo, el segundo ingrediente para mí es que no hay una concepción pública del papel de las tecnologías y de los usos de las tecnologías. Agenda de conectividad, Compartel, han sido millones de pesos tirados a la basura, porque la inmensa mayoría de los computadores que se repartieron por este país a los 6 meses estaban en la casa de los caciques, ya no estaban en la escuelita o en el local común público, ya estaban en casa del cacique, con lo cual se pervirtió su sentido. Lo que posibilita Internet, oye, no es hablar con Bogotá, lo que posibilita Internet es crear sinergias de los municipios unos con otros para formular mejor sus demandas, para hacer presión sobre Bogotá. No, los caciques lo utilizan como un teléfono. Es decir, no ha habido y no hay en el país realmente. Y yo no creo que declarando al Ministerio de Tecnologías y no de Comunicación,
vamos a avanzar en el sentido de que lo público se haga cargo de las transformaciones tecnológicas. Y por último diría, hay un campo en el cual el Estado llegó tarde y llegó mal, y especialmente en Colombia, que es el de la educación. Primero, llegó tarde. O sea, otros países, y mucho más pequeños, metieron montones de computadores en las aulas hace años. Pero el problema no es meter los computadores, es ¿para qué? ¿Para qué están los computadores en las escuelas? Pues yo le respondo con una investigación que hice en Guadalajara, México, durante año y medio, con 20 alumnos que terminaban pregrado de comunicación y con 3 asistentes míos de maestría. De los 3 lugares donde los adolescentes se conectan a Internet, el más activo es el cibercafé. Es donde están juntos y hacen las tareas juntos y a la vez juegan. Y juegan y hacen las tareas. La casa, más o menos, porque si el niño está solo, lo podemos vigilar, pero si está con amigos es un peligro. Y el lugar más pasivo de todos, óiganme bien, en el chauvinista México, en los colegios públicos, el computador se enseñaba con un manual de Microsoft y al final a los niños les daban un cartón firmado por Bill Gates. Y no les dejaban hacer sino lo que el manual de aprendizaje les permitía. En este país, los computadores, en la mayoría de las escuelas, sin que los maestros hayan sido mínimamente alfabetizados para cambiar el modelo de relación conocimiento-aprendizaje que significa Internet, es seguirlos teniendo como ayudas didácticas. Pero para nada afecta al modelo educativo. Y lo que está en juego en Internet, que me perdonen los que hacen la tramposa comparación de Internet con la imprenta de Gutenberg, y pueden leer al gran historiador francés del libro y la lectura, a Roger Chartier, si con algo se puede comparar Internet, es con la aparición del alfabeto, no con la imprenta, que fue para reproducir lo que ya había. Es una nueva manera de escribir, es una nueva manera de leer, es una nueva manera de producir conocimientos, es una manera diversa de circular el conocimiento. Entonces, yo diría que ahí está, para mí, nuestro punto más grave. No hay una concepción pública del lugar de las tecnologías en la sociedad. No hay una concepción contemporánea de lo que significa Internet en términos de transformación de los modos de saber y de los modos de aprender, y no como meras ayudas didácticas. Y creo que ahí es donde estamos completamente supeditados a que haya pequeñas experiencias que se vayan multiplicando, pero una política pública de Estado que se haga cargo de lo que significan estas tecnologías en la política, en la educación, en el trabajo, no la hay. Bueno, justamente alrededor de este tema de lo público tenemos una pregunta con la cual queremos cerrar este conversatorio. Mónica, por favor. La formación universitaria en comunicación se inicia en Colombia en 1936 en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, con los cursos de enseñanza del periodismo, los cuales dan origen en 1949 a la Escuela de Periodismo. La primera promoción de egresados obtuvo el título de periodistas en el año de 1963. Posteriormente, con la orientación impartida por el CIESPAL, Centro de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, se cambió el plan de estudios y se comenzó a otorgar el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación. De la misma manera que en el pregrado,
El liderazgo de los estudios de la comunicación a nivel posgraduado ha estado en manos de universidades privadas. Un ejemplo de ello está en que la maestría en comunicaciones de la Javeriana se encuentra este año celebrando sus 20 años de funcionamiento. En Medellín este año han comenzado a funcionar 3 programas de maestría en comunicaciones y particularmente uno de ellos en nuestra alma mater, la Universidad de Antioquia. Maestro, ¿cuáles son los retos y los desafíos que deben enfrentar los programas de posgrado en comunicación del país? Y específicamente, ¿cuál es el rol que debemos asumir desde la universidad pública? La historia de las escuelas de comunicación en toda Latinoamérica, como en España y en Italia, nacieron de instituciones de la Iglesia Católica. Es un hecho. O sea, como si la Iglesia realmente fue indudablemente la experta en comunicaciones que tenía el mundo. O sea, Propaganda Fide es la reacción a la Reforma Protestante y, por tanto, desde el siglo XVI, la capacidad de la Iglesia Católica de implantarse en el mundo, la manera de comunicarse con otras culturas, fue realmente asombrosa. En este sentido, digo, no es extraño, la inmensa mayoría de las escuelas de comunicación nacieron en América Latina en universidades católicas, en universidades de la Iglesia. Más preocupante es las pocas universidades públicas en Colombia que han tenido y tienen, sobre todo para mí hoy, programas de posgrado en comunicación. O sea, yo hoy sí abogaría, es mi concepción personal, abogaría porque las instituciones públicas, sin dejar los pregrados, pero le apuesten sobre todo, tanto en términos de investigación como en términos de producción, le apunten a posgrados y a maestrías, porque ustedes saben que hoy día las maestrías en Colombia son de 2 tipos. Ya hay maestrías profesionalizantes, sin investigación, pura actualización de conocimientos instrumentales. Y creo que entonces, lo primero que yo, para resumir, el primer reto, el primer desafío para mí es que los posgrados en comunicación sean maestrías. Y sean maestrías de investigación, con una específica, peculiar dimensión creativa y productiva, y no solo investigativa. Yo nunca concebí en comunicación la investigación al margen de la transformación de los modos de hacer televisión, cine, prensa, radio. Por tanto, lo primero es rescatar la maestría como un lugar de investigación. Pero segundo, ¿como un lugar de investigación de qué? Como un lugar de investigación de este país. No de comunicación, de investigación de este país. Yo he publicado con Omar Rincón y con otros compañeros y colegas de otros países de América Latina un librito que le pusimos un título muy glamuroso: Saberes desechables y saberes indispensables, por unas agendas de país en el campo de comunicación, que es esto. Necesitamos que nuestras maestrías tengan agenda de país. ¿Qué país cabe en nuestras maestrías de comunicación? Esto es fundamental. Cada maestría se tiene que dar unas prioridades de investigación.
que no sean solo lo que saben o les gusta a los investigadores profesores, sino que tengan mucho que ver con el país que nos traen en su cuerpo y en su alma los alumnos. O sea, para mí la agenda es un lugar de encuentro entre los saberes de los profesores y el país que nos llega a través de los alumnos. Y en ese sentido, no me cansaré de decirles, hoy una maestría que no tenga una agenda de país, que no se plantee unas prioridades para Medellín, para Antioquia y para el país, creo que realmente no le está respondiendo a lo que realmente es hoy la tarea de una universidad y sobre todo de una universidad pública. Que la investigación sea el centro y la investigación sea investigación de país. La comunicación que pasa por la guerra, que pasa por las transformaciones tecnológicas, que pasa por los cambios en el sentido de lo nacional, cuando hablamos ya de que ser colombiano es ser de maneras muy diferentes, las transformaciones estéticas del país, tienen que ser elementos claves de la agenda de investigación de las maestrías. Y lo tercero es que tienen que ser maestrías de investigación de las que salva gente, que sin que esto signifique ningún tipo de exclusión, sea capaz también de asumir un mínimo de dimensión creativa, de dimensión productiva. O sea, yo no creo que hoy pueda salir alguien de una maestría en comunicación que no sepa, al menos yo diría, hoy, en Internet, inventar algo, crear algo, en todas las enormes posibilidades que hoy tiene, de tal manera que, incluso en términos de tarjeta de presentación, sea capaz de decirle a los que le van a dar trabajo, realmente yo he inventado esto. Y yo creo que desde el ámbito de comunicación es hoy un ámbito estratégico para creatividad, sobre todo de gente joven, como son nuestros alumnos de las maestrías. Yo creo que hay que incentivar es la creatividad, y digo, las nuevas tecnologías son hoy un ámbito estratégico, pero no solo, para nada, de productividad. Entonces, yo haría hincapié en que las universidades públicas tienen que rescatar, porque las universidades privadas no lo van a hacer. Las universidades privadas hoy tienen una amenaza de cooptación por el mercado laboral muy fuerte. Yo creo que las únicas que pueden tomar un poco de distancia de la cooptación que significa hoy, evidentemente, la falta de trabajo, la cantidad de gente que no encuentra trabajo. Si hay ingenieros que son taxistas en Bogotá, no me extraña nada que haya comunicadores. Entonces yo creo que si queremos además que nuestros egresados tengan un futuro laboral y un futuro digno, no meramente de reproductores, sino de alguna manera de creadores, la universidad pública tiene que abanderar esta relación entre investigación de país y creatividad en términos de lenguajes y de tecnologías. Bueno, Jesús, mil gracias por tus esclarecedoras intervenciones. Quisiéramos finalmente reconocer el esfuerzo de quienes han hecho posible este homenaje a Jesús. Se me olvidaba, pero les tengo una sorpresa. Y es que mi hijo, Alejandro, con un grupo de amigos y amigas, ha colgado ya, y es pública, mi página web, se llama mediaciones.net. Entonces, me parece interesante decirles que la inmensa mayoría de mis textos y otras muchas cosas van a estar, y ya están los textos, a disposición de todos ustedes. Bueno.
Muchas gracias, particularmente al Comité de Maestría en Comunicaciones, quienes promovieron, digamos, este título, al Consejo de la Facultad de Comunicaciones, al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al Consejo Académico y al Consejo Superior, particularmente al comité organizador de este evento, al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Johnny Baos, a la coordinadora de Oficina de Relaciones Públicas, Gisela Posada, a Juan Jacobo Franco, comunicador de la Oficina de Relaciones Públicas, a Jorge Andrés Echeverry Mejía, coordinador editorial de la revista Folios, al doctor Fabio López de la Roche, a todo el personal administrativo de la Facultad de Comunicaciones, el apoyo en la difusión a Pablo Rendón Vázquez y a todos los monitores y los asistentes que hicieron posible el número Folios, edición especial, homenaje a Jesús Martín Barbero, que lo estamos distribuyendo de forma gratuita el día de hoy. Y gracias a todos ustedes por el tiempo y podernos acompañar. Muchas gracias.